Abran conmigo sus Biblias en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Nos faltan 3 capítulos para terminar y eso es demasiado glorioso para nosotros. Apocalipsis 20. Estamos llegando al final de la carta. Estamos en el 7º ciclo. Hemos visto las 7 iglesias, las 7 cartas a las 7 iglesias. Vimos los 7 sellos, vimos las 7 trompetas, vimos las 7 señales, vimos las 7 copas, y luego vimos Babilonia, la ciudad del hombre, contrastada con Jerusalén la celestial. Y luego vimos, ahora estaremos viendo entonces a Cristo, Satanás y la vida eterna, o el final de la historia de la humanidad. La semana pasada, en el capítulo 19, nosotros escuchamos de las alabanzas de aquellos que temen a Dios, están ahora delante del trono de Dios. Escuchamos y leímos de las bodas del Cordero, los llamados a las bodas del Cordero. Y luego vimos también la revelación de Jesucristo, pero muy brevemente, que ahora estaremos aumentando o leyendo otra vez de esta revelación de Jesucristo. Y vimos la derrota de las 2 bestias. Leímos en el capítulo 19 el que cabalga en un caballo blanco, que tiene un nombre escrito, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Algo interesante, en el capítulo 19 dice que él tiene un nombre que nadie conoce sino él mismo. Pero nosotros decimos, ¿cómo que nadie conoce? Yo sé quién es. ¿Quién es el Verbo de Dios? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Como que nos invita a decir, yo sí lo conozco. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que venció a sus enemigos. Él es Dios eterno. Quizás eso es lo que está buscando de nosotros, pero realmente cuando dice un nombre que nadie conoce, está refiriéndose más bien a la manifestación gloriosa de el Hijo de Dios. Es decir, que Él se conoce a sí mismo como conoce al Padre. Nosotros lo conocemos, pero no en ese nivel. Sabemos quién es Cristo, pero ¿cómo? ¿Cómo es que se hizo hombre? Es un misterio grande. ¿Cómo es que Dios se hizo carne? Cantábamos en el himno, ni mente humana ni angelical jamás lo pueden comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Escuchamos de la gloria de Dios en Cristo, pero verle cara a cara entonces será algo muy diferente. Ahora es como que apenas lo vamos a comenzar a conocer. De oídas, dice Job, te había visto, de oídas había oído de ti, pero ahora que te veo, me arrepiento en polvo y ceniza. Por primera vez, Job tenía una visión de Dios mucho más real que la que antes había aprendido. No solamente lo conoceremos, la Biblia dice que entonces conoceremos cómo es que Él nos conoció a nosotros. ¿Cómo es que de entre millones y millones de personas, Él nos escogió para revelarse a nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Ya sabemos que Él nos escogió por el puro placer, el puro afecto de su voluntad, pero sigue siendo un gran misterio que nos humilla. ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy escuchando su palabra ahora? ¿Por qué deseo conocerlo más? ¿Por qué? Porque el mundo entero corre siguiendo y siendo empujado por sus propias pasiones. Porque nosotros fuimos escogidos y atraídos a Cristo. En ese tiempo entonces nuestra adoración subirá de tono. 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
Otra cosa digna de notar ahí en el capítulo 19 es que se hablan de ejércitos, el ejército del que monta el caballo blanco, el nombre del que monta el caballo blanco, fiel y verdadero. Leemos de los ejércitos en la tierra con la bestia, siguiendo a su líder, pero no nos habla de guerra, no nos habla de batalla, nos habla de que están preparados para pelear, pero el versículo que sigue, después de decir que los ejércitos del mundo, guiados por la bestia, van a querer pelear contra el Señor, dice el Apocalipsis 20, 19, 20, 21, dice, la bestia fue apresada, 19, 20, 21, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Ese es el juicio final, la destrucción total de los enemigos de Dios, es la destrucción total de aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, que no vinieron a Cristo para ser lavados y cubiertos. Y aunque cada ciclo hemos leído del juicio de Dios, en cada ciclo la intensidad o la claridad va aumentando. Ahora vimos el capítulo 17, 18, vimos el juicio contra los poderes de este mundo y contra las religiones falsas de este mundo. Otra vez afirmamos que no es otro juicio, no son otros caracteres, no son otros personajes, son los mismos, pero han ido en aumento en cada ciclo. Si ya leímos del juicio contra Babilonia, si leímos del juicio contra los moradores de la tierra, y si vimos el juicio contra la bestia, ¿cuál juicio nos falta? Exactamente, el del dragón. Ahora en el capítulo 19 vamos a leer del juicio contra el dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua. Yo creo que este capítulo 20 de Apocalipsis es uno de los más controversiales, es decir, los que nos separa de los dispensacionalistas en todos los sentidos. Ellos lo interpretan literalmente. Pero vamos a entender en este servicio, en este capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a entender que hay un solo pueblo, no son dos. Dios tiene un solo pueblo, los redimidos, sean griegos, sean judíos, sean mexicanos, sean cubanos, sean de cualquier nación, es un solo pueblo, no dos. Dice Gálatas 3:29, y si ustedes están en Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Vamos a entender que hay un solo pueblo, vamos a entender que hay un solo reino, no hay dos reinos, vamos a entender que hay un solo regreso de Cristo y vamos a entender que hay una sola resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna y los que no creyeron resucitarán para condenación y castigo eterno. Un solo regreso, una sola resurrección, un solo pueblo redimido. Veamos entonces nuestro capítulo 20 de Apocalipsis y lo leemos de esta manera. Del 1 al 5 leemos del reinado de Cristo. Del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Note, eso es crítico. Esta es la primera resurrección. La segunda parte la vamos a leer y vamos a pensar, primero, reinando con Cristo, ahora es resucitados con Cristo. Del versículo 6 al 10. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El juicio contra el dragón y luego la bienaventuranza de los que participan en la primera resurrección. Y luego nos habla, estos no sufren la pena de la segunda muerte. Primera resurrección, segunda muerte. Leamos la parte final, lo leemos registrados con Cristo, es decir, reinando con Cristo, resucitados con Cristo y registrados en Cristo, del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito, el que no se halló registrado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar. Oh Padre eterno, esta es tu palabra. Señor, háblanos, habla a nuestro corazón, habla a nuestras mentes, Padre, ayúdanos a creerla. Nuestra fe es débil, pero Padre, tú puedes, tú tienes el poder. Abre nuestros ojos a la maravilla de tu palabra, a la maravilla de tu mensaje, y creamos, Señor, que es verdadera, que esto es verdadero, que tú regresas, que nuestro pecado es real, que tu salvación es real, que el perdón es real, que tu sacrificio en la cruz fue real, pero tu regreso también es real, y la glorificación de los hijos de Dios es real, y el infierno y el castigo de tus enemigos es real. Ayúdanos entonces, Señor, a creerlo para vivir piadosamente y no pecar contra ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, leemos reinando con Cristo. Tenemos frente a nosotros la revelación de Jesucristo de manera maravillosa como en ninguna otra parte de la carta que hemos leído hasta ahora. Comenzamos en el capítulo 19, 11 hasta el 25. Nos habla de la revelación. Y de esta revelación de Jesucristo depende tu vida misma. Aquí está, como dicen en inglés, donde la llanta toca el pavimento. Esto es el núcleo. De aquí se desprende todo lo demás. La pregunta es, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? En ningún otro lado tendrás que responder a una pregunta más importante que aquí. ¿Quién es Cristo? Tú dices, bueno, la Biblia dice que Cristo es Dios. La pregunta sigue siendo, ¿qué dices tú que es Cristo?
¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y crees que la Biblia dice la verdad? Si tú dices, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es verdadera. Entonces la siguiente pregunta que se tiene que hacer es esta. Si ya sabes que Cristo es Dios, ¿por qué no lo obedeces? ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no vienes ante Él? Porque sabes que los demonios también creen. Los demonios también conocen quién es Cristo. Y leyendo Marcos, en el primer capítulo de Marcos, en nuestro culto familiar, encontramos esto, que fueron los demonios los primeros que confesaron a Cristo como Dios. Ellos sabían quién era Cristo. Nos vas a atormentar antes de tiempo. Nosotros sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Si solo sabes esto, si solo sabes que verdaderamente Cristo es Dios, ya tu fe es la fe de un demonio. El nivel de conocimiento de los demonios te tiene que llevar al nivel de conocimiento de los hijos de Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los demonios y los hijos de Dios? La única diferencia entre ellos y nosotros es que a nosotros sí se nos ha dado el arrepentimiento como medio para acercarnos buscando la salvación de nuestras almas. A nosotros sí se nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Los demonios lo conocen, ellos saben quién es Cristo y lo saben de una manera mucho más grande que nosotros porque ellos tiemblan al nombre de Cristo. Pero ellos no quieren arrepentirse. Y sabes, ellos tampoco pueden arrepentirse. Ellos lo conocen, pero no se pueden arrepentir. Ellos saben que Él es fiel y verdadero. Ellos saben que todo lo que Él es verdad. Ellos saben que todo lo que la Escritura dice se cumplirá fielmente. Ellos saben que Él es el verbo de Dios, el logos, la palabra. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero entonces en Primera de Juan nos identifica quién fue el que creó. Dice en Juan, el Evangelio 1:14, aquel verbo era, en el principio era el verbo. Me equivoqué. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice en Juan 1:14, ahora sí, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la palabra de Dios. El Señor, Dios Todopoderoso, nos ha hablado a través de Cristo. Dice Hebreos 1 del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El sol salió esta mañana porque Dios sustenta su creación. Estamos viviendo y respirando porque el Señor sustenta todavía con el poder de su palabra la creación misma. Nos ha hablado a través del Hijo, y el Hijo es identificado como fiel, verdadero, el verbo de Dios, pero también dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores, ante el que tiembla la tierra misma, dice Jeremías 10 del 1 al 2. Oíd palabra del Señor, ha hablado sobre nosotros, sobre ustedes, oh casa de Israel. Así dijo el Señor: no aprendan las costumbres, los caminos de las personas y las naciones a las que ustedes han ido, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones teman. Ellos tienen dioses, el Dios del trueno y el Dios de la lluvia y el Dios. Ustedes no teman eso. No aprendan las costumbres de la gente de la tierra. Quítalos de tu corazón, son ídolos. Cualquier cosa que se interponga entre tú y Dios, quítalo. Tiembla solo ante su presencia. A Él solo teme. Él solo es Dios y Rey.
Él derrotó sus enemigos. ¿Acaso tendrás temor o confiarás en algo más, en aquello que no es Dios? El Señor no va a venir a derrotarlos, ya los derrotó. ¿Cuándo? Hace más de 2000 años. ¿Cómo los derrotó? En una cruz, cargando el pecado de su pueblo y atrayéndolos a sí mismo. Juan 12, 31 y 33 dice, ahora dijo Cristo, ya, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, dice Cristo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El Señor fue crucificado, el Señor fue levantado, entre el cielo y la tierra fue puesto como único mediador. Y entonces sus discípulos fueron enviados a predicar. Cristo, cuando los discípulos regresaron de predicar y le dieron las noticias a Jesucristo, Él dice en Lucas 10:18 y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo? Cuando el evangelio fue predicado. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor sigue atrayendo a sí mismo de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, hasta el día que Él regresa. La puerta seguirá abierta. Leímos entonces del 1 al 4 de Satanás siendo atado y vencido. Y nosotros somos enviados a todas las naciones a predicar libertad en Cristo, a predicarle a huesos secos, secos en gran manera, a muertos en delitos y pecados. Les predicamos de libertad en Cristo. Los 1000 años entonces representa cuando Cristo vino, a cuando Cristo regresa. El enemigo está vencido. ¿Cuándo lo venció? En la cruz del Calvario. No va a venir, mis hermanos, no va a venir con una cadena grande, un ángel a atarlo en el futuro. Ya está atado. ¿Qué me puede hacer Satanás? Quitarme la vida. ¿Y qué es para mí? El morir. Es Cristo, es ganancia. La muerte pierde su poder, el poder del enemigo pierde su fuerza. Vamos al mundo con toda la seguridad de que el enemigo fue vencido y el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser predicado a todas las naciones. Y aún ahora Él sigue atrayendo a sí mismo a gentes, pueblos, lenguas, de entre todos los pueblos del mundo. Los 1000 años entonces representan la ascensión de Cristo o el espacio entre la ascensión y el regreso. El enemigo fue vencido. En la eternidad jamás podremos predicarle a nadie. Es ahora. Es ahora que podemos decir, ven a Cristo, allí hay perdón. Ven a Cristo, allí hay vida eterna. En la eternidad jamás vas a poder volverlo a decir. Es ahora. Es aquí que podemos hablar de Cristo. ¿Qué significa entonces vivir y reinar con Cristo? Bueno, Mateo 12, 22 al 32 nos dice así la historia. Fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, asombrada, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero escuche estas palabras, escúchelas. Pero si yo, dice Jesucristo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
¿Cuándo cuándo fue establecido el reino de Dios? Cuando Cristo vino. No esperamos un reino futuro. Esperamos la culminación de este reino inaugurado. Cristo viene a sellar el reinado que comenzó ya en el principio. Si yo, dice Cristo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Dice, si primero no le ata, primero lo ata, después saquea la casa. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él dice en Mateo 28, por tanto, porque todo poder me es dado en el cielo y la tierra. Todo el poder me es dado en el cielo y la tierra. Por eso ustedes vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Enséñenles lo que yo les he enseñado y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. No hay otro. Cristo reina sobre su pueblo. Él es el verbo de Dios, el rey de reyes, el señor de señores. Juan el Bautista predicó así de Cristo. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías. Las profecías se cumplieron en Cristo. Cristo vino, estableció su reino. Cristo también anunció el evangelio, diciendo así, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Algo muy bonito. Cuando Pilato interroga a Jesús, Pilato, el gobernador, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices tú eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Wow. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, dijo Cristo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No dos reinos, uno solo. Todos los que están en Cristo están en el reino de Dios. Colosenses 1, 12, 14 lo dice bien claro. Dice Colosenses 1, de 12 al 14, gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado, nos ha trasladado, nos ha trasplantado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Este es el reino de Dios. Pero el reino de Dios, el Señor lo ha hecho así, otra vez, sin llamativos externos, porque la grandeza y la belleza de la iglesia está a quien adoramos. No está en los templos, no está en las vestiduras, no está en lo llamativo del servicio, en el show que hagan. Están violando aquello que Dios estableció. Porque la adoración principal es a Cristo, al que ustedes no pueden ver, pero que aún así aman. Pero añade todavía. Dice, estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Has escuchado su voz hoy? Ven el reino de Dios por medio de Jesucristo. El reino de Dios es un reino espiritual, no de este mundo. ¿Y quiénes son los que reinan con Él? ¿Quiénes son los que reinan con Cristo? Bueno, dice el versículo 4
los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos son los que reinaron con Cristo 1000 años. Y luego dice, estos son los que participan de la primera resurrección. El reino de Dios. Veamos entonces ahora estos que participan de la primera resurrección. Esos son los que reinan con Cristo. Reinando con Cristo, resucitados con Cristo. Y dice que son bienaventurados. Esta es una de las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. Bienaventurados los muertos en Cristo, leíamos antes. Bueno, ahora dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, en el versículo 6. La primera resurrección, mis hermanos, es también llamada el nuevo nacimiento. Es decir, poder ver y entrar en el reino de Dios. Esta es la primera resurrección. Ser llevados de la muerte a la vida, ser trasladados de las tinieblas a la luz. Esa es la primera resurrección. Juan 3:3 dice, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el 3:5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y los Colosenses, otra vez, nos habla de esta vida nueva, resucitados con Cristo. Es decir, sin Cristo, la Biblia nos describe como muertos. En Cristo la Biblia nos describe como resucitados. Es decir, que participamos de aquellas cosas que nuestro Señor ganó para nosotros. Morimos con Él, somos bautizados con Él, somos resucitados con Él. Y Efesios dice, y ustedes están ya sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero leamos a Colosenses 2 del 11 al 14. En Él, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Ves? Participamos en la circuncisión de Cristo, pero ¿qué representa? El quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. Una operación no hecha a mano, no como la circuncisión literal. Pero ahora en Cristo somos circuncidados del corazón. Y luego dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándoles todos los pecados. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es espiritual. La segunda resurrección es del cuerpo, física. Los muertos resucitarán. Solo citaré 2 versículos más por falta de tiempo, pero hay suficientes pruebas en toda la Biblia que hay una sola resurrección, no 2. El dispensacionalista dice que va a haber una tribulación de 7 años, es decir, va a haber un rapto secreto de la iglesia, los cristianos resucitan, los incrédulos se quedan todavía enterrados, entonces los cristianos resucitan y son llevados al cielo 7 años. Esos 7 años que está la iglesia en el cielo, en la tierra hay gran tribulación. Y luego regresa Cristo literalmente con estos que fueron resucitados en la primera resurrección y luego reinan con Cristo 1000 años allí en Jerusalén. Es decir, que va a haber gente con cuerpos todavía naturales, pecaminosos, y luego nosotros con cuerpos glorificados. La Biblia desconoce esto. La Biblia habla de una sola resurrección al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo, justos e injustos.
Un solo Señor, un solo reino, una sola salvación, una sola resurrección, un solo juicio, todo al mismo tiempo, dice Juan 5:28. No se maravillen de esto, porque vendrá, y quiero que note tres cosas. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, porque vendrá hora, tiempo específico, cuando todos, completo, los que están en los sepulcros, muertos, oirán su voz. Todos a la misma hora, todos los que han muerto, dice, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No nos da la Biblia oportunidad para poner un espacio allí de 1000 años. Es la misma resurrección, al mismo tiempo, la misma hora, todos, dice Juan 5:28. Esa es la resurrección del cuerpo, de todos en un momento específico. Hechos 24:14-15 dice, pero eso te confieso, estaba Pablo defendiéndose delante de Félix y dice, pero eso te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, es decir, Cristo llamado hereje por los judíos, así yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. ¿De cuáles? Así de justos como de injustos. Uno más, Mateo 13:47-50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Una sola resurrección al mismo tiempo, unos para vida eterna, otros para condenación y vergüenza perpetua. Un Señor, un pueblo redimido, un solo Salvador, una sola resurrección de los muertos, un solo reino. No hay un reino dividido. Y así sigue entonces la visión del apóstol. Y todavía añade a esta afirmación, no dos resurrecciones, ni una separación de 1000 años, sino una sola resurrección. El versículo 11. Y así entramos al registro de los que están en Cristo. Vimos reinando con Cristo, vimos resucitados con Cristo. Veamos ahora los registros de estos libros que nos habla Apocalipsis 20. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, plural, fueron abiertos. Y otro libro, singular, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Reinando con Cristo, resucitados con Cristo, registrados con Cristo. Dos libros. Los libros fueron abiertos, plural. El libro fue abierto, singular. Ese libro es el libro de la vida. Robert Guthrie, el maestro con el cual estudié yo Apocalipsis, él comenta y dice, muchos libros, plural. ¿Por qué? Porque estos contienen todos los detalles de la vida, todos los detalles de la vida de los incrédulos. Cada obra, cada pecado, cada mal pensamiento, cada mala intención está allí grabado en los libros. O sea, no es como que Dios tiene un secretario que está escribiendo, no. La figura nos está diciendo que Dios conoce todas las cosas. No hay nada escondido de él. Ustedes piensan, dice el apóstol, que pueden engañar a Dios. No se engañen ustedes. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El libro o los libros de los que son juzgados por sus obras. Ahora veamos un libro para los que son justificados
por las obras de Cristo, porque se necesita nada más el nombre. Si tú estás en Cristo, hay un nombre nuevo, que cuando tú lo escuches, sabes que te está hablando a ti. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, pero ya no somos juzgados por nuestras obras, somos juzgados por las obras de Cristo, o más bien somos justificados por las obras de Cristo. Medite conmigo entonces en la muerte segunda. Una resurrección, no dos, pero hay dos muertes. Esta muerte segunda, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Una resurrección? No segunda resurrección, pero la muerte sí nos dice que hay una segunda muerte. O sea, hay una muerte de esta manera, hay otra muerte de esta manera. Pablo en Efesios nos enseña claramente cómo es la condición del hombre sin Cristo. En Efesios 2:1 dice de nosotros, dice, Él, Cristo, les dio vida. A ustedes, Cristo les dio vida. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en sus delitos y sus pecados. ¿Cómo estábamos en Cristo? Muertos. ¿Cómo le predicamos al mundo? Muertos, están muertos. Tienen que escuchar la voz de Dios. Tienen que escucharla, el llamado. Ven a Cristo. Él puede perdonar tus pecados. Ese es el llamado que puede levantar la gente de los muertos de su muerte espiritual. Efesios 2:5 dice, aún, es decir, no te encontró cuando estabas bonito y cuando estabas luchando por portarte bien, no te encontró cuando te portabas mejor que todo el mundo, no, dice que te encontró cuando aún estabas muertos en pecado. Y allí ese momento nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, solo por Cristo, solo por gracia, solo por fe. Y toda la gloria a Dios solamente. Por lo cual dice en Efesios 5:14, por esto, ya que escuchaste el mensaje, entonces dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Allí te va a alumbrar el Señor. Primera es una muerte espiritual. La segunda es la muerte de un castigo eterno en el lago de fuego. El versículo 15 nos lo afirma y dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que resucita dos veces, morirá una. El que resucita una vez, morirá dos veces. Es decir, si vienes a Cristo ahora, Él te levanta de entre los muertos. Ahora resucitas espiritualmente y en el día final, al final del siglo, este cuerpo, estos ojos, dice Job, verán a Dios, no otros, estos. Mis ojos han de ver a Dios, no otros. Este cuerpo se levantará del polvo, glorificado para estar así siempre en la presencia del Señor. Si resucitaste con Cristo, también vivirás con Él. De la muerte se dice segunda muerte, es decir, el que está muerto en sus pecados ahora, morirá también después en el juicio final, o lo que llama el castigo eterno o muerte eterna, separación de la gracia del Señor, separación de la misericordia de Dios, no la separación de la justicia de Dios, no separación de la ira de Dios. En el infierno, el castigo más terrible es que todavía sigue estando Dios allí, como tu verdugo, como tu juez, como tu enemigo. Ya no como el que te sostiene, al que le pides que te ayude, ya no es. Y entonces tu corazón se llenará de odio, de amargura, de ira y blasfemarás el nombre del Señor por toda la eternidad, odiándolo. Lo que ahora aparentemente es una enemistad no violenta. En el día en que el Señor se revela, el hombre se vuelve violento y blasfema contra el Señor. ¿Cuál es tu condición
delante de Dios en estos momentos. ¿Cómo está tu alma? ¿Puedes reflejarte? ¿Puedes verte en el espejo de la palabra? ¿Puedes escuchar su palabra ahora? ¿Estás reinando con Cristo? ¿Has muerto a tus pecados? ¿Has muerto al mundo para ser resucitado con Él? ¿Dónde está registrado tu nombre? Oh, que fuera hoy el día que te levantas de los muertos y vienes a la luz y encuentres el perdón de tu pecado. Esa es nuestra oración constante. Oramos por nosotros mismos. Señor, sálvanos, síguenos salvando del poder del pecado. Y oramos por los que siguen muertos, sin Cristo, ciegos a su propia miseria. Que el Señor nos conceda, pues, ver vidas transformadas en esta iglesia. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día. Gracias por esta hora. Gracias, Señor, por Apocalipsis 20. Gracias por mostrarnos la realidad. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a creerla. Tú regresas, que hay un juicio, que Satanás es echado fuera, junto con aquellos que no creyeron en tu nombre, y que hay una resurrección gloriosa para los hijos de Dios. Que la misma creación gime aún esperando este momento, cuando los hijos de Dios reciben su cuerpo glorificado, también la creación misma será liberada, pues aún está sujeta a la corrupción del hombre. Te rogamos, Señor, ayúdanos a creerlo, ayúdanos a entenderlo, pero más que nada, ayúdanos a vivir con este principio, los pies puestos en la tierra, nuestros ojos puestos en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.